Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a mi rincón favorito. Esta semana nos hemos venido hasta la plaza de la universidad porque aquí vamos a charlar con uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del Real Valladolid, afincado ya en nuestra ciudad con negocio propio. Estamos hablando del jugador que marcó el primer gol en el nuevo estadio José Zorrilla, así que ya me imagino que saben de quién hablo. Efectivamente, vamos a charlar con Jorge Alonso sobre ese gol, ese día, ese momento, pero también sobre otros tantos que han marcado una larga y exitosa trayectoria aquí, sobre todo en el Real Valladolid. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias ante todo por aceptar este rato de conversación y de charla, ¿eh? Nada, gracias a vosotros por acordaros de mí. Sí, cómo no hablar con un jugador que fue tan importante en la historia del Real Valladolid, pero ¿por qué me citas aquí en esta plaza de la universidad? A mí siempre me gustó la universidad. Tuve la desgracia de no poder ir. Ajá. Porque empecé a trabajar muy joven y bueno, hace ya muchos años, y iba muy poca gente a la universidad de aquella, y iban los listos, y yo tampoco es que fuese excesivamente... Bueno, listo. iban los que podías, Los de que aquellas. podían, sí, sí. Me imagino que habrás echado muchas horas entonces en este entorno, en este centro de Valladolid, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. La verdad que la universidad, la catedral, yo creo que tenemos cosas muy bonitas en Valladolid y que las tenemos que conocer mucho más. Hasta el punto que decides hace ya tiempo poner tu propio negocio, tienes aquí cerca una tienda y bueno, pues de momento podemos decir que la cosa va bien, va por lo menos tirando, ¿no? No nos Sí, podemos quejar. por lo menos vamos sacando para pagar, que no es poco, o sea que sí, estamos contentos, la zona es muy buena, en la calle Catedral y bien, estamos contentos. Bueno, Jorge, enseguida vamos a ir repasando, por supuesto, tu trayectoria, que para eso hemos venido, pero ¿qué me cuentas del equipo? Me imagino que estarás también muy pendiente de ello y subes también normalmente Sí, a ver los sí. partidos, eres socio, ¿verdad? Soy socio, vamos todos los domingos, bueno, domingos, sábados, viernes, cuando Cuando nos corresponde. toca. Eso es. Yo hasta hace un mes le veía bastante bien al equipo, pero ahora la verdad es que después de las 4 derrotas y lo que pasó el domingo en Zorrilla, estoy un poquito bajo, la verdad. Estamos en una situación muy delicada y el equipo en segunda, es que hay tanta diferencia de primera a segunda, tanto por los clubes como por el dinero, que es importantísimo ahora mismo en el fútbol, y la verdad que estoy muy preocupado. Y que sería una faena, ¿no? ¿Verdad? Volver Sí, a sí. descender después de un año tan bueno el año pasado y bueno, pues asentar un poco en la categoría al equipo. Pues sí, porque el Valladolid es, creo que era el 10 o el 12 de primera división, entonces, claro, volver a bajar, al final vamos a ser un equipo ascensor y eso es malo para todo, tanto para los patrocinadores del equipo como para el club, que no sabrá ahora si hacer la ciudad deportiva o no. Que la primera división es muy superior a la segunda y nos tenemos que quedar en primera. ¿Qué diferencia esta época a la que viviste tú, a la que te tocó vivir a ti? Es verdad que también era muy diferente por otras muchas cuestiones, no era tan mediática, no se movía tanto dinero, pero bueno, tú te tocó vivir los mejores momentos, podríamos decir, en la historia del Real Valladolid. Sí, la verdad es que cuando hablas con la gente por ahí, todo el mundo se acuerda de los años 80 y ha habido muchos años buenos, pero los de los años 80, aunque después a finales de los 80 y el 90 y algo con Ajá. la UEFA y la Recopa, también fueron años muy buenos, pero los años 80 hasta 88, una cosa así, la gente lo recuerda con mucha alegría. El fútbol ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver, es otra cosa. Ahora el fútbol es más económico, mucho más de dinero, de patrocinadores, de televisión. Es un mega negocio. Claro, y cuando jugábamos nosotros solo había un partido el sábado a las 8:30 de la tarde y no volvías a ver nada más. Entonces ahora hay partidos durante toda la semana, todos los días. Es decir, para el futbolista y para el fútbol es muchísimo mejor, pero yo me sigo quedando con aquel fútbol. Tenía Claro. otra esencia, podríamos Sí. decir, ¿no? Yo creo que era más de la gente, que decir, tú ibas a tomar un café a un bar y todo el mundo hablaba de ti. Ahora, yo que sigo yendo a tomar café, a Sí. echar la partida, todo el mundo te comenta que no ve a los jugadores. Lógicamente, los jugadores ahora posiblemente se cuiden más, les hagan también cuidarse más y salgan menos de casa o busquen otros sitios para salir. Antes, pues íbamos al bar, no pasaba nada, a tomar un café y a charlar con la gente. Sí, eso ha cambiado muchísimo, efectivamente, ese trato del propio jugador
con el aficionado o con la cercanía, ¿no?, de la ciudad. Vamos a empezar por el principio. Llegas aquí a Valladolid en el 77, Sí. muy jovencito, ¿no?, con apenas Sí, 17 años. 17 años tenía, sí. Vienes de León. ¿Y por qué al Valladolid? Bueno, yo jugaba allí en el Atlético de León por los campos que había antes. Solo jugábamos en un campo que se llamaba Samamés, Sí. que estaba muy mal, era de tierra, como casi todos los campos que había por lo menos en Castilla y León. Y bueno, pues de repente un día llego a casa, que venía de trabajar, muy jovencito, con 16, 17 años, y vi un coche allí en la puerta y de verdad que era el sueño que yo tenía, llegar y ver un coche en la puerta grande para que me fuese a algún equipo. Y justamente estaba Ramón Martínez, Ajá. con Santiago Llorente, ya estaban con mis padres, y yo cuando llegué, bueno, pues me explicaron que querían, que me habían estado siguiendo y que querían que viniese para el Valladolid, para el equipo de División de Honor del Valladolid. Y bueno, pues tuvimos allí una charla y al final pues, bueno, pues nos convencieron, nos interesó y aquí estoy. Ya llevo 45 años aquí. No costó mucho tomar esa decisión por lo que No, veo. no. Yo creo que costó más a mis padres dejarme salir, lógicamente, porque claro, hace muchos años y ahora la gente a lo mejor es mucho más abierta, pero costaba dejar salir a un hijo a otra ciudad, a no verle, y sí que costaba. Después venían cada 15 días, cuando había fútbol, a verme y pasábamos todo el día juntos, pero a mí ninguna. Yo era, quiero decir, ahora me imagino que igual, pero antes era solo fútbol, entonces yo entrenaba todos los días para que alguien me fichase. Y eso ocurrió. Lo curioso de esta historia, Jorge, es que efectivamente vienes para la División de Honor, pero si no estoy mal informada, debutas ya ese mismo año en Primera División, jovencísimo. Sí, la verdad es que tuve mucha suerte. Es verdad que a lo mejor algo bueno también tuve que hacer. Empecé jugando en el juvenil y rápidamente me llamó la selección española de juvenil. Ajá. Y eso abre muchas puertas. Al final empiezas a jugar, íbamos Lolo, Ail y yo juntos a jugar con la selección juvenil, jugamos muchos partidos o varios partidos con la selección, y eso hace que el club también te abra las puertas, que el primer equipo que estaba en segunda división, un Pachín, me mandase a entrenar, y en noviembre ya empecé a entrenar con el primer equipo, iba todos los días a entrenar ya con el primer equipo y jugué, me parece que fueron 4 o 5 partidos ya con el primer equipo y bueno, a raíz de ahí ya todo fue mucho más fácil. ¿Qué vestuario te encuentras en el primer equipo una vez que das ese salto, que entras? ¿Cómo era ese vestuario de finales de los 70 en el Real Valladolid? A mí me encantaba, quiero decir, sí, yo lo echo de menos porque hablas con jugadores ahora que están jugando, jugadores que se han retirado hace poco. Antes había mucho respeto. El chaval que subía imponía mucho a los veteranos, aunque te ayudaban. A mí, ya que Moré, Santos, Ruski, Yacer, fíjate qué equipos. Toño, me ayudaron muchísimo. Yo les estoy muy agradecido, se lo he dicho muchas veces, porque hemos comido muchas veces juntos y se lo he agradecido a todos, pero había un respeto terrible. Quiero decir, allí no hacía falta que nadie te dijera que tenías que llevar los balones, que bajar las maletas del autobús. Uno mismo sabía que lo tenía que hacer porque era más joven. Ahora creo que cuesta eso un poquito más y yo estoy encantado de aquellos años, de todo lo que hice. ¿Recuerdas, me imagino que sí, claro, tu primer partido, tu debut? Eso. Eso no se olvida nunca. Tengo mala cabeza, pero no sé, eso no se olvida. Estaba en el banquillo, ganábamos 3-0 al Ferrol en segunda división, en la primera vuelta, y de repente empezó el estadio, yo creo que al ir 3-0 empezó el estadio a decir Jorge, 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 y Pachín decía, no entendía, decía, ¿qué dicen? Dice, no, están pidiendo a Jorge, que sea Jorge y tal. Y inmediatamente me dijo, ponte a calentar, y tuve la suerte de salir, y además tuve la suerte de nada más salir y hice un gol, o sea que ganamos 7-1, y la verdad es que fue pues, el partido que uno sueña con debutar en profesional. ¿No te temblaban las piernas cuando escuchabas el Jorge, Jorge? No, la verdad es que no soy nervioso, soy muy tranquilo y aunque tengo la responsabilidad por dentro, aparentemente para todo el mundo era una persona muy tranquila en ese sentido. Háblame un poquito, efectivamente, por incidir más de esos jugadores, esos compañeros, ese vestuario, esos entrenadores que te empezaron marcando en los primeros años, hasta que ya bueno, pues te vas asentando en el equipo, Jorge. Sí, pues yo empecé con Tejedor. Tejedor era el de División de Honor, que después acabé la carrera. El último año que jugué fue con Tejedor también en el Ávila. La verdad es que me ayudó muchísimo,
me dio muchísima confianza y después ya cuando empecé con Pachín era mucho más profesional, todo, claro, lógicamente muchísimo más serio, ya que fue quizá el que más me ayudó, como que era el hijo pequeño, me llevaba, tal, me orientaba, tienes que hacer esto, tienes que cuidar a los compañeros, no contestar, tal, porque yo, aunque hablaba poco, era muy serio, entonces a mí no me gustaban las bromas. Ajá. Y cuando había bromas él venía y muchas veces me decía, Jorge, tienes que aguantar un poquito, yo no soy de aguantar bromas, no me gustan las bromas. Cosas de esas, Moré dentro del campo te colocaba, Santos que jugaba de central por detrás igual, Jorge a la derecha, tal, es decir, te ayudaban muchísimo, yo les tengo mucho cariño y después al año siguiente llegó Eusebio Ríos porque Pachín no continuó. Tuvimos la suerte bueno, jugué titular todo el año, tanto con Gael como con Lolo, que habíamos subido, Gael ya estaba, pero Lolo y yo subimos del juvenil. Y también una persona muy seria, muy trabajadora, ascendimos a primera división y después también él lo dejó porque creo que tenía que operarse de la rodilla, porque estaba muy mal de la rodilla. Llegó Paquito y tuve la gran suerte, que a lo mejor era un poco parecido a él en el fútbol, me cogió mucho cariño, me dio muchísima confianza, para mí ha sido el entrenador que más cariño le tengo y que más confianza me dio y bueno, a partir de ahí ya tuve muchísimos entrenadores, pero el que más cariño tengo y que más me acuerdo es a Paquito. Ascendéis efectivamente ese año a primera división y a partir de ahí, bueno, quizá todo va increciendo, ¿no? Porque vivís años muy buenos, incluso el cambio de estadio. Ese año, ¿cómo lo vivís vosotros dentro del vestuario? Pues, nos vamos ya al año 82, a la inauguración del nuevo estadio. Pues teníamos miedo, la verdad, porque en el Estadio Viejo la gente estaba muy cerca, se llenaba el campo continuamente y la gente estaba pues a metro y medio de la raya, presionaba mucho, el contrario ahí está, nosotros teníamos las medidas cogidas porque las vallas estaban muy cerquita, pasa como con el campo del Rayo ahora que todo el mundo tiene miedo a jugar ahí porque parece que es muy pequeño, pues algo así. Y tuvimos un poco de miedo a subir a un estadio grande, la gente muy separada de nosotros, pero bueno, afortunadamente las cosas salieron bien, empezamos ganando y bueno, poco a poco fuimos cogiendo también las medidas al campo y a la afición, porque la afición estaba mucho más alejada que antiguamente en el Estadio Viejo y bien, la verdad es que fue una mejora terrible, era otro campo, era otra dimensión del fútbol. Eso te iba a preguntar, que me imagino el primer día en que entráis en ese nuevo Estadio José Zorrilla, año 82, no sé, tendría que impresionar, ¿no? Ver sí, porque, tan grande, tanta gente, etcétera, etcétera. Porque el Estadio Viejo estaba muy viejo, allá por donde entrabas, el vestuario, tal, y cuando llegas al Estadio Nuevo, que tienes, yo no tenía coche, pero había para aparcar, el vestuario grandísimo, los pasillos enormes, bajabas al estadio y era un estadio muy amplio, no perfecto, porque sí que es verdad que los 2 primeros años estaba un poco irregular y se formaban muchos charcos, que antes afortunadamente llovía, pero claro, muy bonito, la verdad es que fue un cambio para todos a mejor. ¿Cómo llevas que te recuerden sobre todo por ser el primer jugador en marcar un gol en ese estadio, en ese nuevo Estadio José Zorrilla? Pues fíjate, yo antes no daba importancia cuando jugaba, no daba importancia a la gente que te saludaba por la calle y tal. Sí. Y ahora cuando te vas haciendo mayor, o soy ya mayor, pues das mucha importancia y es verdad que con todo el mundo que habla, todo el mundo te habla de ese gol, de que fuiste, que ya nadie se va a olvidar de ti. Bueno, son cosas que pasan, que en ese momento no le dabas importancia, pero es verdad que va pasando los años y siempre te recuerdan el gol y bueno, Jorge, el que metió el primer gol en el estadio. Es algo bonito y que te lo recuerdan. Y que no va a tener nadie más, solamente tú. A Zubizarreta y saliendo desde el banquillo, nada menos, Jorge. Sí, fue un partido que no lo sé por qué Paquito ese día me dejó, bueno, pues estaba en el Ciro, pero era más o menos un titular indiscutible. Y ese partido, pues cuando da la alineación no estamos, no estoy en el 11 y bueno, fue una sorpresa, pero bueno, al final uno tiene que estar preparado y justo minuto yo creo que era 80, 78, ya para acabar el partido se lesionó Pepín, me tocó salir y bueno, tuve esa gran suerte de estar allí
a ese centro de Ali Navarro y poder hacer un gol a un amigo, porque íbamos juntos a la selección. En la selección, correcto, eso Sí, es, sí. a un amigo como Zubizarreta. No te he preguntado, ¿recibiste la llamada o el interés por lo menos importante del Atlético de Madrid? Sí. Estuviste cerca de irte, pero claro, por aquellas estaba Gonzalo Alonso, el mítico Sí. también presidente, y no lo puso fácil. Cuéntame un poco esa anécdota. No, yo me enteré, al acabar esa temporada nos fuimos Sí. a Honduras, que estuvimos, creo recordar, 28 meses por Honduras y en una de esas llamadas a mi novia, que era mi mujer, pues dices, aquí se oye que te quiere el Atlético de Madrid y tal. Y después salió allí en la prensa y yo estuve hablando con Gonzalo. Para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido Lo el has dicho Valladolid. alguna vez. Pero sí que es verdad que el tema económico... Era duro, ¿eh? Sí, sí. Él dijo que quería 100 millones, quedaban, creo que de aquella eran 65 millones el doctor Cabeza, y no me acuerdo. Y al año siguiente, en un día me encontré con el doctor Cabeza y dije, pero ¿era verdad o no? Y dice, sí, sí, pero tu presidente se puso duro, le dábamos... Él me llegó a decir 70 millones de pesetas, pero se puso duro que 100 y no pudimos llegar a los 100. Y bueno, pues te quedas con las ganas, pero al final estás en un equipo que quieres, que has nacido aquí futbolísticamente, que tienes aquí la familia y los amigos, y bueno, pues se pasó esa oportunidad, pero no hay que darle más vueltas. Yo no soy de dar vueltas a las cosas. Entiendo que entonces efectivamente no lo tomas como que fue algo frustrado en tu carrera, ¿no? No, Simplemente no. pues no pudo ser. No pudo ser. El Presi me dijo que si no era ese año, sería al siguiente, tenía que sacar 100 millones por mí, que no me iba a vender por menos. Y en aquel momento no podías hacer nada, porque estaba retenido toda la vida. O sea, Claro. que ni te podías ir ni podías protestar porque te daba igual. Entonces yo me centré en jugar, en intentar ser mejor futbolista. Y bueno, no pudo ser, pero no lo tengo en un mal recuerdo ni nada, ¿no? Al contrario, yo estoy encantado de haber jugado 9 años en el Valladolid. ¿Por qué dices, Jorge, que Gonzalo Alonso fue para ti el mejor presidente que ha tenido este club? Pues porque económicamente para el futbolista era malo, porque para conseguirle una prima, a mí me echó 2 veces del club, me echó 2 veces cuando fui a renovar con él, porque no nos poníamos de acuerdo en el dinero y me decía, lárgate, vete de aquí que no te quiero ni ver. Me iba, al día siguiente me volvía a llamar, a los 3 días, y al final llegábamos a un acuerdo. Era muy duro, pero después yo creo que para el club sacaba mucho dinero, nunca nos dejó nada de ver, nos pagaba las primas, acababa el partido y te daba la prima, que era una norma que había en Valladolid, que ya hace años que se ha quitado. Quiero decir, para los futbolistas a lo mejor económicamente no era un gran presidente, pero para el club económicamente yo creo que era muy buen presidente. En unos años en los que, como bien decías antes, nada tenía que ver el fútbol con lo de ahora. Antes pues se sacaba prácticamente de los abonados y algo de publicidad. No había esas cantidades millonarias televisivas como existe ahora con el fútbol. Es que ¿verdad? además nos daba nombres y nos llevaba a los pueblos, a las peñas para que se hicieran socios, Claro. para sacar dinero. Y íbamos encantados. Es decir, yo estaba en Ataquines, en Medina del Campo, en muchos sitios. Ibas, allí te preguntaban los chavales las peñas cosas y bueno, pues si en aquel momento hacías 10 socios... Claro, entendías pues que era eso. parte de tu Sí, trabajo sí. también. No, pero es que en las pretemporadas ya venía a meternos presión, que había que ganar a la Bañeza o a la Astorga para que vieran que había buen equipo y que se hicieran socios. O sea, Fíjate. que era así. Quiero decir, yo le tengo en un gran respeto y que le he querido siempre mucho a Gonzalo Alonso porque exigía y me parecía bien que nos exigiera. No te he preguntado, Jorge, ¿cómo eres como jugador de fútbol? ¿Alguna vez has reconocido en alguna entrevista, sobre todo para la gente más joven que te pueda comparar, que de alguna forma te puedes asimilar algo a Toni Villa? Siempre te ha gustado mucho. Sí. Bueno, yo era un jugador así, un media punta, caído a banda izquierda, porque cuando antes se jugaba 4-3, uno por delante de media punta y 2 delanteros, yo jugaba ahí y cuando llegó Cantatore me puso en el lado como interior izquierda. Bueno, pues sí, era regateador, rapidillo, Y con gol. en corto y sí, tenía la suerte de llegar a las segundas jugadas y hacer goles, sí, solía hacer entre 8 y 10 goles todos los años, que está... Yo creo que está bien, sí. El mejor año, imagino, para vosotros el 84, cuando levantáis la Copa de la Liga.
Bueno, es que no. ese año fue de mucho sufrimiento porque nos salvamos ese mismo año, aunque ganamos la Copa de la Liga y es algo que va a quedar para la historia, Claro. porque además, desgraciadamente, es el único trofeo que tenemos, pero nos salvamos en el último partido en Sevilla, que ganamos 0-2, y si no bajábamos, si no, con el empate hubiésemos bajado. Quiero decir, fue un año Qué duro, ¿no? malo, que sufrimos hasta el momento, pero es verdad que físicamente estábamos muy bien y llegamos a la Copa de la Liga con mucha fuerza y tuvimos la suerte de ser campeones después de haber eliminado a grandes equipos como Zaragoza, no el Zaragoza de ahora, sino el Zaragoza de antaño, que era entre los 7 primeros, Betis, Sevilla y la final contra el Y el Atlético Atlético de Madrid, efectivamente. Te vas del Valladolid en el 87. Sí. De alguna forma no llegas a un acuerdo con el presidente precisamente económico, entiendes que no te dan el valor necesario por querer renovarte solo un año y dices, pues hasta aquí hemos llegado. Sí, sí. Un par de meses antes, en un viaje mira, a Cádiz, fuimos a jugar a Cádiz y la vuelta vinimos en tren, pues echando una partida con el presidente y con Fenoy, Fenoy que acababa el contrato también, le dice al presidente, ¿cuándo nos vas a renovar y tal? Porque ya estábamos salvados. Y en ese momento le dice, tú ya estás renovado. Y él, que era más veterano, dice, ¿y Jorge? Dice, no, Jorge me han dicho que, con estas palabras, que era un poco peligroso el tema económico y tal, y ya hablaremos. Bueno, pero ahí lo dejamos, seguimos jugando la partida, y un día me llaman al club y me recibe Ramón Martínez. Y digo, Ramón, si aquí siempre habla el presidente del tema, no, me ha dicho que soy de y tal. Mira, te damos un año. Bueno, lo tenía escrito, quiero decir que el presidente le había dicho, te damos un año y ya no me deja hablar más. Digo, no, si de dinero ya no hace falta que me hables. ¿No te Pues gustó sí, que después fuera de un 9 año? años aquí, con 26 años, que de aquella tenía 26 años, solo me ofrecéis un año, es que algo pasa. Me levanté, le di la mano y me fui. Y una noche recibo una llamada del presidente, yo ya había llegado a un acuerdo con el Logroñés verbalmente. Ajá, sí. Me llama que si puedo pasar a las 9 de la mañana a su casa, voy a verle, por respeto, pero yo lo tenía. Entonces me dice que me da, creo que recordar, que eran 3 años y tal. Digo, mira, Ya es habías que tomado ya la decisión. he dado mi palabra y mi palabra ya está por encima de todo, ya no puedo dar marcha atrás. Ya te habías comprometido con el Logroñés y ahí ya desarrollas un poco el final de tu carrera por equipos de por aquí, de la zona, Logroñés, el Ávila, ¿verdad? Sí, La Avilés. me fui a Logroño, que estaba en primera división, habían ascendido ese año a primera división, jugué allí 2 años y después firmé en el Salamanca, que ha sido como mi casa. La verdad es que estaba encantado, la familia de allí, mi hija pequeña nació allí, la gente me quería mucho y bueno, pues ya de Salamanca estuve 3 años. El entrenador Neme, que falleció hace un año más o menos, una gran persona, se iba a la Avilés y me dijo, ¿te vienes conmigo por allá? Y yo, pero vamos, corriendo sin pensarlo, nos fuimos 4 del Salamanca a la Avilés y después ya me llamó Tejedor, que me viniese con él al Ávila, le dije que no, que tenía la rodilla mal, al final pude jugar un año más y me retiré en el Ávila, fue el último año, que después me llamaron para ir un año más, pero la verdad es que se lo dije, me digo, no os quiero engañar que tengo la rodilla muy mal y me tengo que retirar ya. Un gran lastre de muchos jugadores, las lesiones. Así. Y ya muy brevemente, porque tenemos que ir terminando, pero esa faceta también como entrenador, porque vuelves a Valladolid, has entrenado en el filial precisamente del equipo, e incluso estuviste hace ya unos años con One entrenando en Primera División, en esa temporada 2009-2010. Empecé en el Parque Sol un año, me llamó Antonio Santos que si quería entrenar al Valladolid, que si quería entrar, y dije que sí, estuve 5 años en el juvenil. Después me fui, estaba Ramón Martínez, estuve un año en el Betis, me volvieron a llamar cuando llegó Onésimo, y con Onésimo estuvimos 2 o 3 años de segundo, con Torres Gómez, bueno, y al final el año que echaron a Mendilibar, que estábamos en el Promesas, pues cogimos al primer equipo. Qué año duro también aquel, ¿no? Sí. Con Clemente en el final Sí, de porque temporada. había muy buenos jugadores, pero cada uno iba a lo suyo. La verdad es que había buenos jugadores, pero no había equipo. Fue un año complicadillo y no pudimos salvarle, la verdad, al equipo.
¿Qué recuerdo te llevas de Clemente, ese breve espacio de tiempo que coincidiste con él? Pues mira, a mí me cambió el pensamiento que tenía de él, que le veía por la televisión, porque no le conocía en persona. Después el tú a tú te gana. Él es un tío muy dicharachero, muy optimista, que te mete en su rollo, y la verdad es que no es que seamos amigos, pero ahora le tengo un aprecio que cuando no le conocía, que decía, hay muchas personas que te caen mal por televisión, pero después cuando estás con ellos ves que es otra persona, que no es lo mismo que en la tele, que parece que se vende otra cosa. Yo creo que se nos pasa un poquito a todos, con Clemente, por lo menos en su paso aquí en Valladolid. ¿Volverías al club si algún día te llamara, no sé, para lo que fuera? Yo no tengo ningún problema con el club y el fútbol es mi vida, o sea que eso, pero ya creo que ya soy mayor y que no me van a llamar, pero yo no tengo nada contra el club, al contrario, al Real Valladolid estoy muy agradecido por todo lo que hizo, me ha convertido en la persona que soy, porque al final vine como un niño y Gonzalo Alonso me dijo que me iba a hacer persona y bueno, pues entre él y mucha más gente pues han conseguido hacer lo que soy ahora mismo. Jorge, ha sido un placer tener contigo este ratito de conversación y recordar esos años tan bonitos y bueno, pues desearte que te siga yendo igual de bien y nos veremos por el estadio o por la ciudad. Muy bien, pero a poder ser, espero que sí, que sea en primera división. Ojalá, sí. Tendremos que sufrir para ello. Pues sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.